È un'altra generazione quella a cui appartiene Sebastian Ilarazzavalle, nato nel 1967. Fa parte di una generazione che ha portato il Cile al centro dell'attenzione di tutta la cultura architettonica internazionale. Alcuni nomi sono molto noti, quelli di Smiljan Radic o di Aravena, Mattias Klotz, altrettanti amici, tutti legati come Sebastian alla scuola dove io ho insegnato e ancora adesso insegno più o meno, che è l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Ed è su questo, poiché vedo che sono tanti giovani qui presenti, che vorrei parlarvi un pochino, poiché sono sicuro che invece apprezzerete molto quello che Ilarazzavalle dirà a proposito delle sue opere. Il fatto che in Cile sia oggi uno dei paesi dove più vivace la cultura architettonica e dove più numerosi sono molti di più di quelli che ho nominato gli architetti interessanti in Cile, è dovuto anche alla presenza di una scuola che ha una lunga tradizione. E questa scuola si caratterizza per l'attenzione e il rispetto che presta alla sua tradizione. È una lezione che dovremmo apprendere anche nel nostro paese, dove invece abbiamo teoricamente delle grandi tradizioni, ma siamo abituati a disperderle, a consumarle molto rapidamente, distribuendo le forze su troppi obiettivi, troppe scuole di architettura, troppe università di architettura. Molti anni fa, nel 1991, dirigevo la Biennale di Venezia e, convinto di quest'idea che vi ho esposto dell'importanza delle tradizioni, organizzai nelle corderie, nei 333 metri delle corderie, una mostra chiamando un certo numero, non mi ricordo esattamente se 20 o qualche cosa del genere, scuole di architettura di tutto il mondo a mostrare, secondo i loro progetti, che cosa facevano. Tra le scuole che invitai vi è la scuola, l'università che Sebastian ha frequentato, l'Università Cattolica, la scuola di architettura dell'Università Cattolica di Santiago del Cile. Mi ricordo che in quell'occasione tra i giovani ogni scuola poteva venire a Venezia con un certo numero di allievi e di insegnanti e costruire dentro alle corderie i propri padiglioni. Io avevo avuto 2 studenti che si erano trasferiti dal Cile ed erano venuti a studiare a Venezia, perché Venezia aveva una tradizione e non l'aveva ancora dispersa, non l'aveva ancora consumata. E così 2 giovani studenti, uno si chiamava Smiljan Radic e l'altro si chiamava Alejandro Aravena, vennero a studiare e seguire i corsi che anch'io con i miei amici e colleghi tenevo. A un certo punto erano talmente bravi questi studenti che a Ravenna, durante uno dei colloqui che avemmo, mi chiedeva delle indicazioni bibliografiche per studiare. E io gli dissi: ma tu non hai bisogno di libri, sei arrivato dal Cile, sei a Venezia, sei nel Mediterraneo, fai un grande viaggio, non venire più a scuola. Mandami gli schizzi che fai dai vari paesi, dai vari luoghi che abiti, che visiterai. E così Alejandro, un po' sorpreso, partì per un lungo viaggio e ogni tanto mi mandava dei disegni, eccetera. Lo rividi alla fine. Sono passati molti anni. E qualche tempo dopo Alejandro vinse un premio importante di architettura, il Pritzker, molto giovane, e mi fece molto piacere naturalmente, mi mandai 2 righe per dire che ero contento. Poi per Natale ricevetti un piccolo pacchettino con un quaderno di disegni bellissimi che erano tutti i disegni che lui aveva fatto durante quel viaggio. E c'era scritto: beh, questo viaggio mi ha aiutato molto.
Le scuole non sono belle soltanto perché ci sta dentro, le scuole sono belle e creano una tradizione anche perché spingono i giovani a esercitare il diritto e il dovere per il quale si va a scuola, imparare ad essere liberi. E questo è il fondamento. Quando voi vedrete le opere di Iran Razzaval oggi, vedrete un architetto che ha il rigore proprio del modo di fare, di costruire degli architetti cileni, ma capirete anche la straordinaria libertà che ha nell'usare rigorosamente i materiali, nell'inventare le tipologie. Guarderete la sua 2Y House, in inglese come si dice, in spagnolo lo spiegherai meglio tu, oppure la facoltà di disegno per l'Università Cattolica, un altro segno che le tradizioni valgono, perché se un'università affida il progetto della propria sede a uno dei propri allievi, vuol dire che c'è una cura per la tradizione. E vedrete con quanta libertà lui sappia usare i tipi, sappia usare le suggestioni che provengono dai territori, dai luoghi in cui le sue costruzioni vengono realizzate, e come pur tuttavia egli rimanga un architetto assai rigoroso. C'è un progetto, uno degli ultimi credo che sia stato realizzato, che è per una piccola scuola costruita in un paese, credo che si chiami, un piccolo paese, una piccola città che si chiami Constitución, che è stata una delle città flagellate dallo tsunami. E vi è questo modo quasi primitivo, se volete, di usare una struttura in legno che è derivata dalla straordinaria tradizione delle costruzioni in legno che in Cile è vivissima. Uno dei viaggi più belli che vi consiglio di fare è proprio quello verso il sud del Cile per andare a vedere queste bellissime costruzioni di legno. Non vi è nulla nell'opera di Razzaval che riproduca quello che si può vedere per esempio nelle chiese. Però quel modo di costruire rigoroso dei nostri tempi, fatto con la coerenza che essere oggi nel 2017 comporta, mantiene viva quella tradizione. Mantenere vive le tradizioni non vuol dire imitare il passato, ma interrogare il passato, porre domande. E il modo per esercitare la libertà è quello di porre delle domande. È questo che la scuola dovrebbe insegnare, che la scuola italiana fa tanto fatica di insegnare a perseguire, e per questo la nostra scuola, per voi giovani, è una scuola che non si cura delle sue tradizioni. Lo fanno in altri paesi e quando ciò accade i risultati sono notevoli, come potrete vedere oggi guardando la presentazione delle opere che uno dei più bravi architetti, non soltanto cileni, ha realizzato, come Sebastián Irarrázaval. Grazie. Welcome. Visto? Buongiorno a tutti, grazie per venire. No parlo italiano, capisco, ma no parlo. Así que excusa, voy a hablar en español, entiendo que hay traducción. Lo primero que quiero decir, por supuesto, es agradecer la invitación, el honor de estar aquí, la oportunidad de conocer esta fantástica ciudad. Quiero agradecer a la Confindustria Cerámica, a Cersalle, a Elena Romani por el contacto y la introducción de Francesco Dalcó, que creo que ayuda a poner en contexto lo que voy a presentar. La organización de la conferencia, que durará entre 45 minutos,
Tiene una introducción donde voy a ilustrar algunos temas y después voy a entrar en detalle en proyectos. Lo primero, voy a mostrar videos también. Bien, me parecía que dado el nombre de la conferencia era insoslayable partir haciendo referencia a Heidegger y su texto, un texto que fue, por supuesto, muy influyente por un tiempo, un texto muy críptico, yo lo he leído un par de veces, y quiero decir que ese texto me llegó, o diríamos las influencias de ese texto, a través de los profesores de la Escuela de Arquitectura, que por mucho tiempo insistieron, creo, en un solo aspecto que ilumina ese texto, que tiene que ver con la idea del lugar o tratar de revelar el lugar. Pero es un texto que es mucho más complejo, que tiene mucho más aspectos y que quiero hacer referencia en esta conferencia. Uno de los aspectos que me parece importante destacar de ese texto es la idea de la arquitectura como de una disciplina que construye puentes, que construye ligazones y que construye lugares. Y esas ligazones son importantes. Si uno ve entonces el texto de Heidegger, cuando hace referencia que a lo largo de una corriente, esto es claramente en sentido metafórico, cualquier puesto puede ser un lugar, pero el lugar solamente aparece cuando hay un puente. Cuando ese amplio lugar o ese amplio espacio, diríamos, queda conectado con algo. Entonces, tomando esa idea, uno podría decir que la arquitectura es una disciplina religiosa. Yo soy secular, no soy un practicante, sino que digo que la arquitectura es una disciplina religiosa en el sentido amplio de la palabra, y si uno va al origen, ¿no es cierto?, que es religare, que es ligar, la arquitectura está siempre conectando, en palabras de Heidegger, ¿no es cierto?, conectando con un contexto, conectando lo divino y lo terrenal, conectando el adentro y el afuera, construyendo umbrales que son no términos, sino más bien comienzos. Y entonces, por supuesto, la arquitectura alberga, construye lugares, diríamos, que protegen, ¿no es cierto? Pero al final, para mí, lo más importante es esta idea de conectar. ¿Qué cosa entonces conecta la arquitectura? No solo conecta con su tiempo para ser lugar, y en eso se diferencia de la simple construcción. La construcción no conecta, lo que conocemos como construcción banal no es arquitectura. Entonces la arquitectura sería aquella disciplina que conecta y que no solo conecta con su tiempo, con su cultura para armar lugares, sino que también conecta las partes propias de una obra de arquitectura. Y las estrategias para generar esas conexiones son diversas. Yo voy a poner el énfasis en algunos aspectos o estrategias para construir esas conexiones que tienen que ver con el dominio y el gobierno de la forma, y que uno podría entonces concluir que los arquitectos, igualmente como los conductores de una orquesta, son guardianes de la unidad, o sea que están siempre construyendo unidades, ¿no? Que lo que está solo deje de estar solo y quede integrado. Espero que esto se entienda mejor una vez que vaya explicando los proyectos. Dentro de las cosas que voy a mostrar yo hago muchas instalaciones, no solo obras de arquitectura, que son oportunidades, dados los grados de libertad, de poder explorar ciertas cosas. Esta es una imagen de una bienal en China, que hace entonces lo que hace, después le voy a mostrar un video de esto más en detalle, pero es construir, diríamos, las conexiones también entre las personas, construir un ambiente, en este caso un espacio doméstico que facilita las conexiones entre las personas, y al mismo tiempo hace unas conexiones con la cultura china a través de elementos banales dispuestos de una cierta manera.
después lo voy a explicar este proyecto más en detalle. O este otro, que es una instalación, el Matadero de Madrid, que conecta con las preexistencias y con las construcciones, ¿no es cierto?, de los que uno puede recordar, o si uno ve fotografías en Google de este matadero, que eran los cuerpos de los animales colgando, y esta es una escenografía para que un dramaturgo haga una obra de teatro, donde parte entonces de esta conexión con este lugar del matadero. Por supuesto, todas estas ideas después aparecen en los proyectos de arquitectura ya de manera más específica, o este otro proyecto que mostraré también, que es el pabellón Valparaíso, que es un pabellón construido para celebrar los 120 años de la Escuela de Arquitectura. Nuevamente es un evento simbólico que apunta a cuidar entonces la tradición de esta escuela, ¿no? Y se me pide entonces construir un pabellón, un monumento que celebre la historia común de esta Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. O este otro que mostraré solo un pequeño, que es una escenografía para una obra de teatro, cuya, diríamos, trata de dos personajes que están separados, con una especie de Alzheimer, que están separados por un vidrio, y las conexiones son a través de reflejos en el cristal, a la manera un poco de las obras de Dan Graham que conocen, o como las obras de Houdini, ¿no?, que ocupaba para hacer desaparecer y aparecer personas. En la idea entonces de construir los lugares para no solo la arquitectura conectar con la disciplina, conectar con su propia disciplina, con la historia, sino también producir las conexiones entre las personas. Es muy importante el tipo, diríamos, de significación o a qué pelan los objetos que se utilizan para producir espacios, en este caso un espacio seguro de convivencia, que hace referencia a un espacio doméstico con esta gran cama con colchones. Tuve la oportunidad casi al comienzo de mi carrera, de hacer este montaje para la Bienal de Arquitectura en Chile, hecha con contenedores. Probablemente ustedes están familiarizados con el hecho que he hecho muchos trabajos con esos materiales. Y lo que aquí apareció como un problema era a partir de lo modular, de la idea de repetición como una estrategia de conexión de las partes de una propia obra de arquitectura, que es un aspecto que se repite mucho en mi trabajo, no solo cuando trabajo con arquitectura modular, sino con otros materiales también. Tengo que mostrar un pequeño trozo de esa obra de teatro. Nunca me había dado cuenta que las dos partes del auditorio son exactamente iguales. ¿Tú me quieres hacer Entonces, creer? ese vidrio al medio es un vidrio espejo que produce distintos, hace desaparecer o aparecer el otro personaje y producir entonces encuentros a partir de las reflexiones. Bien, estamos aún en la introducción. Este es el... Perdón, antes de partir, quiero explicar un poco que este fue un montaje para la Bienal de Shenzhen, que se nos pide... Perdón. Se nos pide mostrar obras hechas por arquitectos chilenos después de un gran terremoto que hubo en Chile, y nos encontramos con el problema de que no habían obras que mostrar. Entonces lo que hicimos fue recrear un albergue, en el entendido que los albergues, los refugios, son unos primeros comienzos luego de una catástrofe, y los elementos con que vamos a trabajar son los elementos del imaginario de la catástrofe, reutilizados y puestos de manera no familiar. Entonces, si uno busca en Google de nuevo catástrofe, ¿no?, como la de México, lo primero que aparecen son colchones, luego botellas de agua y elementos de seguridad. Entonces la paleta de materiales con que se construye este refugio son esos, y lo que se percibía no solo era recrear y conectar entonces con la idea de la catástrofe, sino producir un lugar que fuera un alivio, un real alivio,
así como en las catástrofes, pero en el escenario de una bienal de arquitectura que suelen ser bastante agotadoras y por lo tanto entrega un alivio real y permite un nuevo tipo de sociabilidad al crear entonces un gran ambiente doméstico sobre una cama monumental. Ahora vamos a ver entonces Este recibió el premio del público y que es diríamos, un indicador de que se produjo entonces un real entendimiento y ligazón con el usuario. Hay obviamente una relación, importaba que esto quedara ligado con la cultura china, entonces son estos elementos conos de tránsito que están utilizados como las lámparas que conocen. Las botellas de agua que permiten entonces construir luminarias, pero a su vez permiten también tomar agua. Y esta gran cama, que es un ambiente, ¿no es cierto?, que uno reconoce, un ambiente doméstico donde se siente a salvo y seguro, ¿no? La muestra se podía percibir a distintos tiempos, en distintas velocidades, diríamos. Una sobre esas camas, si uno quería estar tiempo más largo, o si no, en estos pequeños visores donde se mostraban detalles de estas obras. Habían películas, no solo de arquitectura, sino también de la cultura chilena que ponían en contexto la exposición. Aquí no solo hicimos el diseño digamos, del espacio, sino que también solicitamos la música, de manera que generar una experiencia que abarque todos los sentidos. Esto fue interesante, estuvimos bastante tiempo ahí, hicimos los catálogos, se imprimieron allá, se construyó allá, y a partir de esto establecí algunas relaciones de trabajo para construir, hacer unas arquitecturas modulares en China que después se han instalado en Chile. Es interesante mencionar que esto depende, o sea, quien coordina estos eventos, el Consejo de la Cultura y las Artes y un departamento de arquitectura que depende de este ministerio y que se dedica a promover la arquitectura chilena en el mundo. Es una oficina pequeña, no son más de 2 personas, pero son muy trabajadores. Y son el grupo que ha estado detrás de las muestras de la Bienal aquí también. Bien, entonces sigo con la introducción y voy a hacer referencia a 3, por lo menos cómo yo trabajo, a mí qué cosas me interesan para generar las conexiones tanto de los edificios con su exterior, entiéndase contexto cultural, contexto productivo, o con poder entonces ligar las partes de una obra de arquitectura, ¿no? Entonces, el primer concepto es la idea de circular, la circulación, repetir como una estrategia que viene de las artes visuales y de la música, y el diálogo entendido como una negociación o una interrogación, como dijo Francesco Alcó, una interrogación diríamos al territorio. Esto, por supuesto, diríamos, la importancia de la circulación es una herencia del movimiento moderno, donde la circulación no solo, diríamos, conecta las partes y genera, diríamos, una primera estructura reconocible que le da orden, sino que en el caso de como yo lo entiendo, estos elementos pasan a ser, diríamos, parte, diríamos, de lo que define la forma, en este caso una casa cuya, diríamos, forma final está gobernada por una circulación que pule el volumen, o esta otra que es una casa que se llama la casa 8 al cubo, o esta otra también donde los elementos de las circulaciones alcanzan a tener tanta expresión que son capaces de interactuar, diríamos, en el espacio y de definir sus bordes y sus umbrales.
demorando el paso entonces entre un lugar y otro, o en este hotel que es el Hotel Índigo Patagonia, donde nuevamente los elementos de circulación están puestos sobre muebles que invaden y que tensionan el espacio. La segunda idea clave es la idea de repetición, que por supuesto viene del arte. Obviamente esto no es algo que yo he inventado, pero las cosas uno las entiende cuando las entiende o uno le tiene importancia cuando las encuentra. Y siempre tuve como esa intuición o una cierta resistencia a producir sorpresa en la arquitectura, y me parecía que tanto el arte o como la arquitectura que trabaja sobre la repetición lo que produce es una cierta serenidad, pone el énfasis en lo predecible, y creo que eso genera espacios, perceptuales, económicos, donde se reducen los niveles de estrés y donde uno puede focalizarse, no en la forma, sino más bien en la duración, como una suerte de mantra, y donde aparecen, como en esta obra de Cornelis, la materia, ¿no? La materia empieza a cobrar mucho más relevancia cuando la forma, es una forma que se basa sobre la repetición y por lo tanto genera, ya esto traducido a la arquitectura, un espacio predecible, sereno, seguro. Por supuesto, en música ocurre algo similar. Esta es la obra de Terry Riley In Si, que seguramente conocen, donde genera entonces una estructura que permite el accidente y donde, igual que la obra de Michael Nyman, por ejemplo, después de un tiempo de escucha, el acento empieza a estar en la textura de los sonidos, ¿no? Y uno entra entonces en esta suerte de descanso, dado que la percepción puede estar mucho más abierta y estar en lo que se llama un open focus. Creo que también, por lo menos en el trabajo que yo hago, tengo también la necesidad de que las obras de arquitectura tengan las distintas obras conversen entre ellas, porque creo que al igual que en las series, ¿no? Cuando uno hace una serie, cuando hay un diseño, no hay una serie, eso permite poder profundizar en los temas y ir perfeccionando cosas. Entonces estos proyectos que parecen el mismo proyecto son tres proyectos diferentes, donde los temas son similares, por supuesto, no con iguales resultados. Yo llegué a esta idea de la repetición por una casualidad, cuando hice esta bienal con módulos de contenedores, y quedé fascinado no por el hecho de los contenedores que de por sí no tienen... Claro, hoy día son como, de alguna manera están como de moda, la verdad que cuando yo hice esa bienal no lo eran, pero a mí lo que me interesaba más que las posibilidades constructivas, porque tampoco presentan grandes economías, sino era trabajar con una paleta reducida formal que permitía en este caso varias cosas, que era producir unos encuadres al paisaje muy claros, y que en los intersticios aparecieran oportunidades de diseño, y por lo tanto ese es un tema también que va a aparecer con fuerza en proyectos no modulares como la biblioteca, que mostraré más adelante, que es esta, o sea que el problema o la construcción formal o la construcción de este espacio es similar, no necesariamente con elementos modulares. Y entonces el problema de pegar módulos permitía, claro, pegarlos, destacarlos así, o generar un espacio entre medio, que es una oportunidad de diseño en muchos términos. En este caso, que es una escuela modular, donde las lucarnas están puestas ahí en estos espacios negros, o en el caso de la casa oruga, es el espacio donde se producen dobles ventilaciones, porque se construye una suerte de mano, ¿no? Entonces los recintos pueden tener dobles orientaciones, ventilaciones cruzadas y una iluminación muy amable al ojo. Por último, el tercer aspecto que me interesa señalar, antes de entrar ya en detalle a los proyectos, la idea de diálogo, y sobre todo el diálogo con el terreno. El diálogo con el terreno liga las obras, deja que obras que podrían ser consideradas como globales, como una construcción con contenedores, se afianza al lugar. Y en arquitectura ocurre algo curioso, porque en el arte los podios separan lo que es arte de lo que no lo es, pero en el caso de la arquitectura el podio conecta.
Y esta es una imagen de Valparaíso, uno de los diríamos, de los lugares más pintorescos en Chile, pero básicamente todo lo que está sobre esos podios es arquitectura de catálogo, traída de lugares como Inglaterra, y por lo tanto, digamos, la particularidad nace de ese diálogo entre esto que es de orden global con unos podios que se ajustan al terreno y particularizan lo de arriba. En este caso de esta Bienal de Arquitectura, donde el podio era existente, o en esta casa, que es una casa para la venta, que se vende en un showroom, o sea, una casa para estar en cualquier sitio, lo que ajusta el terreno y permite estar en muchos terrenos es la base. La base es modificable, ampliable, y lo de arriba no varía. Lo mismo en la Escuela de Diseño de la Católica, el podio es lo que conecta con las construcciones, es uno, diríamos, de los aspectos que conecta con las construcciones existentes, o en este caso, la Casa Oruga, que se ajusta al terreno y de esa manera lo hace que esto sea específico, que no puede estar en otro sitio. O la Casa Dojit, que nuevamente dialoga y hace una mímesis, diríamos, de la sección del terreno. Bien, ahí termino con la introducción. Yo voy a mostrar los proyectos más en detalles. El primero es el pabellón Valparaíso, que como decía es un monumento, o sea, no se me encarga como monumento, o sea, se me encarga celebrar, y tenía que ser una construcción que también fuera movible de lugar. Por lo tanto, había que pensar esto de manera modular. Sabían que yo había trabajado sobre esos temas. Entonces, un proyecto que lo primero que pensé que debiera ser una figura, o sea, que debiera ser un monumento, una figura platónica, que no necesariamente se ligara a un tiempo, y que de alguna manera en su forma recordara, permitiera la reunión de la comunidad y al mismo tiempo celebrara una suerte de permanencia de la arquitectura que me parecía que estaba en los monumentos. Entonces lo primero que vieron es la posición en la Escuela de Arquitectura y luego en Valparaíso, que es esto, en un terreno que se había incendiado. Entonces este es diríamos, que apela entonces a esta idea platónica, que tiene una base modular que permite la reunión al centro y una exhibición en el perímetro, y que tiene una bola inflable de 12 metros de diámetro, el edificio más grande del campus, y que está entonces formalizado a través de una silla de playa, una suerte de silla de playa de 5 metros de alto que se repite construyendo un perímetro como en diríamos, una catedral gótica, ¿no es cierto?, donde diríamos, el exoesqueleto a veces es mucho más interesante afuera que el interior, y permite entonces un deambulatorio. Y cada una de estas sillas de playa es llevada entre dos estudiantes que la abren y las levantan. Bueno, esto se hizo una gran fiesta en la universidad, donde asistieron, por supuesto, los profesores eméritos, alumnos. Fue un evento muy simpático, muy querido. Entonces aquí está esto que se llevó a Valparaíso en el contexto de una de las bienales de arquitectura. Claramente esto recuerda, ¿no?, estas imágenes de Boulez. Y hay algo de humor también, ¿no?, porque es un monumento diríamos, no permanente, ¿no?, un monumento ligero. Por supuesto, las relaciones, siempre estos proyectos van alimentando los otros proyectos y van echando pistas para otros. En este minuto estábamos haciendo en paralelo la Biblioteca de Constitución, que voy a mostrar al final. Y por cierto, ciertos problemas estructurales que están aquí, no sé, el hecho de que, bueno, como saben, Chile es un país sísmico y por lo tanto, diríamos, la resistencia al sismo se puede resolver de manera haciendo unos grandes muros o abriendo las estructuras de manera que funcionen de esta forma, ¿no? Y que esa necesidad estructural o esa presencia del sismo sea algo que también se transforme en una oportunidad de diseño, como acá, que estaba expuesto entonces a movimientos laterales de un eventual sismo o también del viento, ¿no?, que empuja esta bola. Y cómo también se puede construir
Bueno, estructuralmente, por supuesto, uno puede poner pocos elementos más robustos o menos elementos o muchos elementos de menores dimensiones, de manera que construyen pueden ser construir umbrales, límites, como en este caso. Bien, esta es la casa oruga, que lo voy a mostrar entonces más en detalle. Como explicaba, una casa que está en una ladera de cerro, hecha con contenedores, y donde, como explicaba anteriormente, el esquema de una mano, donde el perímetro está aumentado al máximo, de forma tal de producir entonces dos tipos de mirada al paisaje, dos tipos de encuadre, un encuadre de tipo fotográfico o uno entre grietas, y que a su vez esa separación entre los módulos es lo que permite las circulaciones al interior. Como pueden ver en esta planta, entonces se accede desde arriba, aquí a su costado derecho, y en la base, el nivel superior, lo que sería el plano 1 para usted, donde está la vivienda de los hijos abajo, y adelante la vivienda principal, donde los contenedores se abren y se conectan. Entonces aquí estamos viendo una sección de acceso, y otra sección pasada por otra de las bandas, que es donde están los dormitorios, que construyen eso suerte de mix entre un dormitorio convencional y una lucarna, ¿no? Uno duerme mirando las estrellas. La base es un chasis, como en los camiones, un chasis metálico, donde se apoyan entonces todos los contenedores, y la planta baja es mucho más abierta. La piscina también, que es la última, también está hecha con contenedores. Por supuesto hay una economía constructiva, esto salió 70%, pero diríamos que no es únicamente ese el asunto que tiene interés para mí. Entonces lo que están viendo atrás son los dormitorios, el chasis metálico. Por supuesto los contenedores pueden volar en esas dimensiones, lo que hacen esos puntales es evitar el movimiento, o sea, la sensación de inestabilidad, pero son estables, ¿no? Son tubos. Entonces aquí se pueden apreciar como lo que explicaba, las dos maneras de encuadrar el paisaje, que es a través de esta suerte de cámara fotográfica o en el intersticio. Esta casa la construí yo, como saben la arquitectura varía mucho, los encargos, este fue un periodo en que había muy poco trabajo y la manera un poco de sobrevivir, ¿no? Era construyendo, y eso fue un tema también importante, me vi en la obligación de construir, entonces me dije, ¿cómo puedo construir algo que pueda controlar y que no se me transforme en una pesadilla, me consuma la vida en esto? Y entonces, bueno, voy a construir con los contenedores, que había tenido la experiencia en la Bienal de Arquitectura, porque podía justamente a lo mejor hacer cosas muy refinadas una vez que se pudiesen repetir y por lo tanto en una economía en el diseño, no solo diríamos en el costo de construcción, sino una economía en el diseño. Yo tengo una oficina, en general la oficina en Chile son oficinas muy pequeñas con muy pocas personas, en mi oficina hoy día no hay más de 3 personas. Y por supuesto construir permite ser uno el que está a cargo de la construcción, de ir haciendo modificaciones o ir pensando las cosas en la medida que se van construyendo. Entonces estamos en el piso inferior. Esas franjas son franjas que dividen el hormigón para que no se rompa, pero a su vez llevan cables en las instalaciones eléctricas. Todo está a la vista, todo está... voy a decirlo metafóricamente, como cantando sobre el mismo tema, o sea, hablando de lo que se construye con catálogos, los muebles de cocina son muebles de catálogo, las lámparas son también lámparas como en la Bienal de China que se compran y se juntan unas con otras, o sea, todo, diríamos, acentúa lo mismo. Ahí voy a mostrar un video ahora, corto, que es un video que hizo la banda Travis, una banda irlandesa en la casa. Hay una serie web chilena que se dedica a traer grupos de música y filmarlos en distintos espacios. Y bueno, esta banda inglesa vino y hizo algo acá.
ver un audio. La casa es de un coleccionista, o sea, tiene muchas cosas, pero la estructura es tan fuerte y dibuja tan claramente el espacio que resiste todo tipo de intervenciones. The house itself is really, really incredible. It's clearly done by someone who knows what they're doing and who knows this idea of framing not just the house and the experience within the house, but framing the landscape. As you look through the house, there are every wall is a painting, a landscape painting. So you're looking out at landscape, but it's alive. It's a real moving painting. And then within the house, the man's art collection is possibly the most mind-blowing art collection I've ever seen in my life, and I've seen a lot. I think the idea of art is just people who make things. I don't think of art as being painting, poetry, literature, music. It's just one thing. And mostly people who would paint also write literature and also sing, or they do it all. It's just about making stuff, making a mark. You can trace that right back to the people who first put their hands on a cave and blew pigment over and left their... It's about leaving a mark, and I think we're part of that tradition still. Pero esta es una obra que creo que algo mencionó Francesco, que es una obra que está en la facultad donde yo enseño, que es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, que fue un concurso donde participaban profesores y exalumnos, o profesores y exalumnos asociados con gente de fuera. Y la propuesta, o sea, la primera pregunta era cómo hacer algo en este campus, algo nuevo, que estuviese ligado o conectado con algo, de manera que el edificio, si bien no imitar lo antiguo, estableciera un vínculo, o sea, que tuviera una cierta familiaridad. Y a mí lo que me pareció importante fue tomar tamaños, dimensiones del edificio de la casa colonial que está aquí, no se alcanza a notar muy bien, que tiene las construcciones coloniales, tienen unas dimensiones que vienen dadas por la estructura, que básicamente son plantas de 6 metros de ancho por las piezas de madera,
por 30 metros de largo en el caso de los espacios, ya son dimensiones que se repiten a lo largo de América. Entonces, y esos espacios son espacios que permiten muchos usos. O sea, hay en esta hacienda una capilla, que es el lugar donde se hacen los jury, donde se hacen velatorios, etc. Entonces, lo que hice fue repetir esas medidas en el edificio nuevo y al mismo tiempo construir una suerte de luz o atmósfera similar que viene dada por la profundidad de los muros, que por supuesto en este caso, vamos a ver, es el resultado de la construcción de una doble fachada y no de muros de adobe como en el caso de la casa antigua. Entonces esta es la planta, es muy simple, un esquema peineta donde la sala principal está al centro y hay dos patios en los costados, un patio muy angosto que es como los patios o las calles que uno puede encontrar en Sevilla. Y esta entonces la sección con esa sala que mide también la misma altura que la capilla de la hacienda y que tiene el mismo largo. Como en la casa Oruga, las ventanas están siempre orientadas en la misma dirección, de manera a producir visiones largas y producir ventilaciones cruzadas, y siempre la misma ventana que se repite insistentemente y aburrida, incluso como monótonamente en el total del proyecto. Entonces ahí se puede ver la casa colonial que está a la mano derecha, el edificio nuevo a mano izquierda, también con un patio central que a su vez se divide en dos patios menores y que tiene la particularidad que enfatiza muy fuertemente la diferencia entre interior y exterior, un exterior que es mucho más hostil, de acero, y un interior mucho más blando que tiene, por supuesto, que se puede entrar en contacto con la materia y que tiene también cualidades acústicas especiales, entonces que enfatizan la idea claustral que tiene también la casa de hacienda. Entonces esta es la sala que es equivalente a esa capilla grande. Y como decía, todas estas ventanas alineadas, como en la casa Oruga, en la misma dirección, de manera que siempre tener la visión completa del total. De manera que uno siempre está orientado. Ese era el entonces director de la escuela, el que está ahí a mano derecha. Y el volumen tiene muy pocas penetraciones exteriores, una en cada cara, y que son tratadas también entonces con el material del interior, de manera tal de enfatizar esta interioridad. Aquí hay un proyecto, una biblioteca que también hicieron unos profesores de la escuela, Teo Fernández, un gran arquitecto chileno, mayor, profesor de todos los que hemos pasado por aquí, con Smilian Radic y Cecilia Puga, cuando eran bastante más jóvenes, hicieron este proyecto de la biblioteca que ocupa el corazón de la zona nueva del campus. Bueno, vamos a ver aquí un video. Estos videos lo hace Cristóbal Palma, que es un fotógrafo chileno muy bueno, que tiene la particularidad de ser bastante hierático, estático, y lo que se mueven son las personas, y eso a mí me gusta mucho porque permite poder transmitir el tiempo de la arquitectura, que por supuesto es muy difícil de hacerlo a través de solamente fotografía. Lo mismo, entonces la experiencia de la casa Oruga permite construir esta fachada ventilada. Hay una continuidad, diríamos, también en los materiales con ese proyecto. La estructura, el esqueleto siempre visible en el interior. Parecía importante que en una escuela de diseño, en una escuela de arquitectura, mostrar cómo las cosas funcionan, que tuvieran un cierto carácter pedagógico, cosa que no era posible hacer por razones climáticas en el exterior, pero sí en el interior entonces se ve todo el hueso, el esqueleto. Las vistas se van ganando a medida que uno sube, hay una suerte como de premio al que llega a la cumbre del edificio, que es esa, pero es muy controlada la relación con el exterior. En esa casona antigua también hay contrastes de dimensiones, siempre se pasa por unos umbrales muy bajos a otros espacios mayores.
Estas son lucarnas, son elementos prefabricados de construcciones sanitarias. Bien, este es el penúltimo proyecto, que es la casa Dossi, que está, la particularidad que está construida en un terreno con mucha vegetación, con mucho bosque y con una pendiente muy fuerte. Entonces, por lo tanto, se escoge una forma, una figura que permite acomodarse, darle cabida, hacer un vacío para que existan los árboles, y es una forma, ¿no es cierto?, teníamos aquí una geometría de mucho perímetro que permite, por lo tanto, que las caras interiores tengan siempre dos caras, de forma tal de que uno, cuando está en el interior, no solo está frente al paisaje, sino que más bien está entre el paisaje, está entre las cosas, un poco como recurriendo a esa imagen de Heidegger, de habitar entre las cosas, y tiene también la particularidad que se orienta hacia el lago es un lago muy largo que viene acá abajo, y por lo tanto diríamos esos encuadres tan tangenciales al lago y no frente al lago. A la casa se entra desde la parte superior, donde están las habitaciones de invitados, que es todo lo que está allá arriba. Después hay un patio central que está inclinado, por lo tanto cuando se está ingresando a la casa se puede ver el lago del frente, y se baja al centro, que es donde está la cocina, que es el espacio que reúne a la familia, y luego el dormitorio principal, abajo, y el estar principal. Ese es como el esquema general. Esta es una casa que pasó por varios procesos de problemas y de accidentes. Primero fue una casa que estuvo pensada en estructura metálica y que salía muy caro, porque la verdad que en esa zona nadie sabía trabajar con acero y era carísimo. Y luego descubrimos, se partió la construcción quedó parada a medio camino, y descubrimos otros constructores locales que trabajaban muy bien la madera, que eran unos artesanos fabulosos, y tuvimos que hacer un segundo proyecto de cálculo que nos trajo muchas bendiciones. Aquí se puede ver entonces la sección, se ingresa por arriba, acá está el patio central, la cocina y los dormitorios. Aquí estamos, entonces vamos a ver fotografías ya de la casa. Ese es el lugar, en este lago fantástico, que es el lago Colico, que está en la zona de la Araucanía chilena. Y como se puede ver, apreciar, entonces la casa se enfoca de esta manera. Está como si hubiese aterrizado ahí. El lago siempre acá hacia este costado. Y este entonces es el plano de estructura que fue producto de este accidente, ¿no? Primero era metálico, tuvimos que contratar a otro ingeniero y llegó con estos planos fascinantes. Claramente el proyecto era mucho mejor así que como nosotros lo habíamos pensado, si bien la forma era la misma. Entonces el primer ejercicio, ¿y por qué era mucho más interesante? Porque la estructura metálica no requiere la densidad estructural que una arquitectura en madera, ¿no es cierto?, donde los elementos son muy ligeros y necesitan necesariamente estar contiguos, y al mismo tiempo cada uno de estos elementos ligeros, contiguos, necesitan estar arrastrados unos con otros para que no se deforme, y eso entonces construye
diríamos una interioridad, una cierta interioridad, un umbral. Entonces, lo que yo le pedí a la gente de la oficina era construir una maqueta solo de la estructura, y arrojó esto, que era fascinante. Ahora, claramente no podía funcionar la casa 100% de esa manera, entonces el ejercicio siguiente era que era lo mínimo que pudiésemos cubrir, y el resto íbamos a poner los cristales, los termopaneles por el exterior. Lo interesante de esto son las luces y sombras que arroja, que son análogas, diríamos, análogas, obviamente no lo mismo, análogo a lo que ocurre con el bosque, y por lo tanto se producía una conexión a nivel lumínico, no solo estando, sino el tipo de atmósfera que se construye en el interior, hacía que fuera más continuo el espacio. Entonces, como expliqué ya inicialmente, la casa se ajusta al terreno. La cocina es la que sale a esta gran terraza. El color rojo, bueno, es el color, como saben, que vibra con el verde, de esos colores que entran en vibración con los verdes. Este es el patio entonces que mencionaba, que se alcanza a ver el lago atrás. La cocina, el centro de la casa, donde se puede ver claramente que la luz entra mañana y tarde, o sea, siempre está bañado por el sol. Este es un lugar que cambia mucho durante el día, es muy lluvioso, pero un clima como el de Inglaterra, por decirlo, ¿no? Entonces siempre hay luces, sombras, lluvia, sol, y eso hace que el espacio cambie mucho durante el día. Siempre se trabaja sobre niveles medios, de manera tal que el nivel superior o el inferior siempre están integrados visualmente. Bien, y ahora voy a terminar con este proyecto. Este proyecto lo puse al final porque para mí es una suerte de síntesis de trabajos anteriores, porque de alguna manera resumen esto que he venido insistiendo, que es la arquitectura como una disciplina que coliga, que una disciplina en el sentido como religiosa, ¿no? Que esté siempre ligando distintas dimensiones. La arquitectura integra muchísimos aspectos, una disciplina compleja, pero que tiene para mí como guía esta idea de conectar. En este caso, entonces, es un proyecto que conecta, diríamos, con su lugar, con su tiempo, con un contexto cultural, contexto productivo, y el hecho de que el proyecto esté ligado o que se sienta no es solamente algo de tipo místico, no va por ahí mi interés, sino que realmente, sobre todo en un edificio público, el hecho de que el edificio se sienta que pertenece, es un edificio que es mucho más cuidado, apreciado y usado, ¿no? Porque la gente se siente de alguna manera habituada o entra en un grado de familiaridad. Entonces, para construir eso, el espacio interior es un espacio doméstico que está organizado en base a 3 naves, que lo que hacen, al igual que en la planta de la casa Dojí, en cierto sentido, es aumentar el perímetro de la cubierta de forma tal que el sol esté entrando por distintos ángulos durante todo el día, pero de una manera tamizada, de forma tal de construirla mejor, el espacio más cuidado para promover la lectura. Es una fundación, la clienta, la fundación, La Fuente, que se dedica a promover la lectura, sobre todo dentro de sectores no habituados a leer. Y por lo tanto el rol es muy importante en construir las mejores condiciones y al mismo tiempo invitar a la gente a leer. Y para eso se toman algunas decisiones, como construir unas grandes vitrinas en el frente, donde se exponen los libros, pero que a su vez es un refugio hacia el exterior, un poco como hacían los arquitectos renacentistas, ¿no? Que permitían que la arquitectura producía refugio no solo adentro, sino afuera. Y al interior se producen microespacios de orden de carácter familiar que están gobernados entonces por esta cubierta que, un poco como en el pabellón de Valparaíso, ¿no es cierto?, acusa su sistema estructural y su arrastramiento, y que también protege la madera. Eso es muy importante en un edificio público. La madera se comporta bien en interiores y si en exteriores es que está protegida.
Entonces hay que ser responsable cuando uno hace un edificio público, sobre todo en estos países donde la inversión se hace una sola vez y nunca más. Es parte entonces de un proyecto mayor de reconstrucción de la ciudad que dirigió Elemental. A este lugar entró el agua, entró el tsunami, entró el agua hasta el fondo y por lo tanto la biblioteca también se sube, lo que genera una sensación, diríamos, de seguridad y al mismo tiempo permite mirar la plaza, que es, diríamos, que el único patrimonio que quedó después de esa gran catástrofe. Entonces aquí se pueden ver entonces estas grandes vitrinas con estos lugares de descanso protegidos y es un edificio que le dice al que pasa, usted me importa, quiero que usted entre, aquí lo voy a cuidar, va a estar a salvo. Y esas cosas que puede comunicar un edificio retribuyen en el hecho que sea un lugar muy usado y visitado. Entonces aquí se puede ver la estructura, que son estos sistemas de crucetas que funcionan estructuralmente de esta forma, que toman los esfuerzos en este sentido. Y el perímetro es de hormigón, que es por razones del fuego. Necesitaba estar protegido el fuego. Y entonces esta construcción de arriba, que hace también referencias a maneras de construir, de apilar las maderas en esta zona, que es la zona maderera por excelencia de Chile, entonces apela a algo que está siempre presente cuando uno viene por la carretera o presente para la gente también. Esta idea de construir un ambiente doméstico se produce entonces con estos microespacios, con el tipo de iluminación, que es una iluminación que uno podría encontrar más en una casa que en un espacio público. La rampa nuevamente es un elemento, diríamos, expresivo que construye y define también el espacio. Se accede a través de este pequeño auditorio, que es un espacio flexible donde se cuentan cuentos a los niños en esta zona. Por eso están esos cojines que se retiran. Bien, solo con eso termino, solo como enfatizar esta idea de la arquitectura, que es una disciplina de orden, uno podría decir religiosa en el sentido secular, cuyo diríamos como en el fondo lo que hace, o a mí me interesa, es siempre conectar y entonces construir esta ligazón con la preexistencia y con las partes también al interior de la propia obra. Muchas gracias por su tiempo y su interés.